find that I'll be right there in your heart and on your mind. The things we said on quiet nights, the love we made so sweet. Some things are hard to leave behind. You will remember me. You just might find somebody else to fill your nights. Hermoso, precioso tema en voz de un dominicano, Manny Sound, quien reside en los Estados Unidos de Norteamérica. Detalles, una canción que logró bastante popularidad en voz de el famoso Roberto Carlos. Detalles, interpretado en español y en inglés por este joven talentoso de República Dominicana. Así iniciamos el programa de hoy en un día tan especial para la población cristiana. Jueves, Corpus Christi. Realmente también tenemos un invitado muy especial en esta emisión de Con Punto y Coma, donde se hace comunicación con otro son. El padre Rogelio Cruz, con quien vamos a conversar dentro de poco tiempo. Señores, recuerden, el domingo 29 es el Día de las Madres y lo vamos a celebrar en grande en el Teatro Yunares Pala, allí en el Alto Manhattan. El espectáculo 50 y 20, los 50 años con el acordeón de Fefita la Grande, 20 años del humor con Raymond y Miguel. Compren sus boletas con tiempo. Ahí estará Kiko, el presidente, Sergio Vargas y el bachatero, un ícono de la bachata, Marino Castellanos, al igual que el artista más esperado en la plaza neoyorquina en este momento, Gillo Sarante. Teatro Yunares Pala, ahí está el teléfono, llamen a Vidal Cedeño, domingo 29 de mayo, realmente un gran homenaje a las madres latinoamericanas, a las madres dominicanas en la plaza neoyorquina. Tengo una notita que me acaba de llegar de mi buen amigo Luis Grullar. La iglesia Nuestra Señora de los Ángeles tiene previsto para junio 28, sábado, un interesante retiro espiritual con el padre Emilio Acevedo. Esto es en el 2852 de Selwyn Avenue, en el Bronx. También ustedes pueden llamar para más informaciones al 347-448-7157. Excelente retiro espiritual en la iglesia Nuestra Señora de los Ángeles, con el padre Emilio Acevedo. Señores, el próximo viernes será la inauguración, la gran apertura de un restaurante fuera de serie, ¿no? Cari Restaurant, esto es en el 2647 de Frederick Douglass, allá en la Gran Manzana. Un lugar para pasarla bien en familia. Deseo la mejor de las buenas suertes a mi buen amigo Darío Santos. Por allá hay que estar el viernes 7 de la noche en la apertura de Cari Restaurant, un lugar para disfrutarlo en familia con sus amigos. Vámonos de inmediato pues a la frase del día. Anote esta nota, por favor, y más que anotar la nota, por favor, trate de hacerla una práctica de vida cada día. Si no haces cosas estúpidas cuando eres joven, no tienes absolutamente nada de qué sonreír cuando ya estés viejo. Eso es verdad. Hay que hacer a veces sus diabluras, entre comillas, ¿verdad? Cosas estúpidas cuando uno es joven, para poder contar historia luego que le llegue a uno la adultez, la madurez. Recibo con gran placer en este jueves, día de Corpus Christi, al padre Rogelio Cruz. ¿Qué hay de nuevo, padre? ¿Cómo se siente? Bueno, estamos bien, estamos vivos, con lo más importante, agradecerte mucho y sobre todo pues poder entrar en contacto
tantas personas que te siguen, incluso pues allá en Estados Unidos, pues precisamente, y que dan seguimiento a todas las cosas pues que desde este espacio se proponen como posibilidad de vivirse, de salir adelante, como la misma frase esa, ¿verdad? A aprender a reírse de uno mismo, por lo tanto, de las cosas, eso es lo que quiere decir. Padre, hoy es jueves Corpus Christi. Realmente, ¿qué significa eso para el pueblo cristiano? Esta conmemoración, realmente, ¿qué connotación tiene? ¿Y desde cuándo el pueblo cristiano la tiene en cuenta, ¿no? La toma en consideración? En primer lugar, vamos a traducírselo a la gente. Así es. Corpus Christi es una palabra latina. Es jueves del cuerpo y la sangre de Jesús, del cuerpo de Cristo, precisamente. Traducírselo a la gente, pues precisamente, ¿por qué? Porque la gente seguimos con esos términos que muchas veces, pues precisamente en lugar de ayudar, desayudan. ¿En qué consiste? Hay dos fiestas que son muy parecidas, para que la gente tenga una idea por dónde van las cosas. Primero, la fiesta de la institución de la Eucaristía, que fue el Jueves Santo. El Jueves Santo Jesús, en este caso, lo que hizo fue que tomó pan, tomó vino y quiso quedarse presente en esos signos. Esos signos del pan y el vino, pan como el alimento de todos los días y el vino como elemento incluso pues, de aquella cultura, Jesús lo tomó. Eso se llama la fiesta de la institución de la Eucaristía. Es decir, tú le das comienzo a algo de carácter trascendental. Tú le das, en este caso, pues, no solamente comienzo, sino que tú pones las simientes de algo. Eso fue la fiesta del Jueves Santo. En cambio, la fiesta del cuerpo y la sangre de Jesús nace mucho después, en la Edad Media, pues precisamente para qué, con dos propósitos fundamentales. Ya se entiende la Eucaristía. Se quería entonces dos cosas. Primero, que la Eucaristía pudiera llegar al pueblo a través de procesiones, a través de encuentro con la gente. Entonces tú ves que las famosas procesiones antes, por ejemplo, cuando se salía con la procesión del cuerpo, de Corpus Christi, cuando tú pasabas, por ejemplo, por las calles, la gente que estaba ahí, los mayores se quitaban sus sombreros, se veía música alta, la bajaban, era un respeto. Por lo tanto, la fiesta de hoy, el primer significado es de adoración al cuerpo y la sangre de Jesús. Y el segundo sentido es pues precisamente no solamente adoración, sino es sencillamente esto. De la Eucaristía está y pues precisamente además de adorarse, aquellos que no pudieron participar en la celebración en ese momento, que la pudieran también celebrar, que la pudieran recibir pues precisamente en otro momento. Pero no solamente los que no pudieron participar, sino también para que se les pudiera llevar a los enfermos, para que se les pudiera llevar en este caso a las personas que por alguna situación determinada pues precisamente no pudieron asistir a la celebración y poder estar en contacto con Jesús bajo pues precisamente lo que es este sacramento que para nosotros los cristianos precisamente yo ahora en el momento de preparar por ejemplo los niños para la primera comunión, una de las cosas que se le dice es esto, esa hostia, ese pedacito de pan antes de que el sacerdote debidamente consagrado pronuncie la misma oración que Jesús pronunció la noche del Jueves Santo, pues precisamente es pan. Y es pan de trigo sin levadura. Ese vino es vino normal, en este caso, pues precisamente. Ahora bien, después, para los que tenemos fe y somos conscientes, pues precisamente lo que hacemos, en ese pedacito de pan, en ese poquito de vino, está el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces, por lo tanto, la fiesta de hoy, jueves, de Corpus Christi, es la fiesta de la adoración y de la posibilidad que los que no participaron en la celebración reciban el cuerpo y la sangre de Jesús. Padre Rogelio, hoy jueves Corpus Christi, cuerpo de Cristo, estamos hablando de comunión. Así es. Realmente, ¿qué eso implica? Es una ceremonia rutinaria entre los cristianos para compartir hostias y vino. Es un acto de compromiso. En fin, ¿con quién es la comunión y para qué? Exactamente. Ya Jesús, hay dos expresiones que son interesantes que hay que tomarlas hoy. En la carta a los Corintios es que aparece el primer texto, pues precisamente de esta fiesta, pues precisamente de la Eucaristía. ¿Y cómo se celebraban esas Eucaristías al principio? Se celebraban de la siguiente manera. Todo el mundo llevaba mucho pan, todo el mundo llevaba mucho vino, y en este caso lo que hacía era que se consagraba ese pan, ese vino, y lo que hacían era comer y beber mucho. Pero habían unos que no podían llevar nada. Entonces viene pues precisamente la estructuración de la fiesta. Y después pues precisamente también la otra cuestión que tenemos que recordar es esto, lo que dijo Jesús. Miren,
de recuerdo, que no tiene sentido tú ir y comer del cuerpo y la sangre de Jesús cuando tú tienes problemas en la comunidad. Pues precisamente, si tú te recuerdas que tienes alguna queja contra un hermano, deja allí tu ofrenda y vete a reconciliarte con tu hermano. ¿Por qué? Porque es comunión, es estar unido a. Y la comunión es fruto, pues, precisamente de ¿qué? De una participación correcta. La comunión es fruto, pues, precisamente de que hay armonía allí donde se celebra este misterio. La comunión es fruto de que no pueden haber injusticias allí, de que uno tiene todo y la inmensa mayoría se muere de hambre. La comunión es fruto, pues, precisamente de una comunidad que debidamente ha preparado, pues, precisamente una celebración para que en lugar de irse a aburrir allí, disfruten de una celebración y el contacto, pues, porque la comunión es en una triple dimensión. La comunión contigo mismo, porque tú estás en paz y tú quieres recibir mucho más paz. La comunión con los que están ahí celebrando, pues precisamente esa fiesta del cuerpo y la sangre de Jesús, y la comunión entonces con Dios, que es, digamos así, la razón de ser de los pasos anteriores, pues precisamente para entrar en contacto con Dios. Bueno, con el permiso de nuestro invitado, el padre Rogelio Cruz, vamos a hacer una pausa y luego regresamos para seguir conversando sobre este tema tan interesante. Jueves Corpus Christi, ¿cuál es su significado real y efectivamente cuál debe ser la posición del cristiano precisamente en un día como hoy? Vamos a la pausa, ya regresamos. De blanca espuma parece una gaviota de blancas plumas, dormido en las orillas del ancho mar. Quisqueya la tierra de mis amores, de suave brisa, de lindas flores, del fondo de los mares la perla querida. Poder vivir sin agua, me encantaría quererte un poco menos. Como quisiera poder vivir sin ti. Bueno, continuamos con Punto y Coma, dialogando con el padre Rogelio Cruz a propósito de la conmemoración del jueves Corpus Christi en la República Dominicana y en todo el pueblo cristiano. Padre, ¿cómo siendo realmente Corpus Christi la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, verdad? De la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, un día en que se recuerda la institución, ¿verdad?, de la Eucaristía que se llevó a cabo un Jueves Santo en presencia ahí de los apóstoles. ¿Cómo se explica que la comunidad cristiana, concretamente dominicana, tiene tanto desconocimiento sobre un hecho tan trascendental para cualquier cristiano en el mundo? Bueno, tú sabes que incluso para nosotros en América Latina hoy hay preguntas que son preguntas de carácter trascendental, pues precisamente porque se ha perdido, hay que reconocerlo, se ha ido perdiendo pues precisamente el sentido de esta fiesta. ¿Se está perdiendo la fe, padre? Yo creo que la fe no se está perdiendo, sino que la gente tiene otra necesidad de una fe que responda más hoy a los signos de los tiempos. O déjeme virarle la pregunta, ¿nos están llevando a perder la fe? Más bien. Y la culpa es de aquellos que tenemos la responsabilidad, pues precisamente, de tener una pastoral. Oye lo que voy a decir, y oigan, una pastoral, es decir, unos encuentros que respondan a las necesidades reales del mundo de hoy. En América Latina la frase, no la frase, sino la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿cómo celebrar una Eucaristía donde esté presente el explotado y el explotador? ¿Cómo es posible que de la misma hostia coman pues precisamente aquel que está explotando a miles y miles de obreros y pues precisamente el patrón
y aquellos que son explotados. ¿Qué preparación previa debe tener un cristiano para llegar y presentarse frente a un altar y comulgar, Padre? No, hoy no solamente se trata, por ejemplo, de ir y de confesarte. Antes era que te dicen, incluso todavía dicen esta expresión en algunas celebraciones. Ahora es el momento de la comunión, el que no se ha confesado, que no se acerca a recibir la comunión. No, no, no. La comunión no es para santos ni para santas. La comunión es para hombres y mujeres, pues precisamente que necesitan de un encuentro personal, vivo, directo con Jesús. Nunca vamos a olvidar, pues precisamente, ese encuentro de Gustavo Gutiérrez, que lo presenta en el libro ese, la Teología de la Liberación. Esa señora, pues precisamente, que fue y el obispo estaba celebrando en ese momento la Eucaristía. La señora iba con su niño en los brazos, pues precisamente, y tenían un par de días sin comer. Y cuando ella oyó que el obispo dijo, pues precisamente, quien coma de este pan vivirá para siempre, la señora se le metió una ansia tremenda, porque ella decía, con un pedacito que yo pueda conseguir voy a vivir para siempre, y pues por lo tanto yo tengo la necesidad de, pero no le permitieron que se acercara. ¿Por qué? Porque la señora en este caso, pues precisamente, supuestamente para los que estaban allí no estaba preparada, pero la señora tenía una ansia de Dios. Estaba sedienta de Dios, estaba pues precisamente, su corazón necesitaba pues precisamente de ese encuentro personal con Jesús bajo el signo de la Eucaristía. No solo permitieron los que estaban pues allí, pero aquella señora era digna de recibir pues precisamente no solamente esa hostia, sino ponerse en comunión con Dios, con lo trascendente, con Jesús, que es lo más importante pues precisamente. Entonces tú ves, lo que se necesita pues precisamente es una disposición entera de un corazón bien dispuesto, pues precisamente para tener un encuentro personal con Jesús. Un estado de conciencia y realmente una disposición al compromiso se requiere. Sí, única y exclusivamente. ¿Por qué? Porque incluso uno de los ejemplos que yo pongo es, oye, lo que yo decía al principio es, Jesús está presente en ese trocito de pan y en ese vino para aquellos que tenemos fe y somos conscientes. Porque yo le pongo el ejemplo, por ejemplo, a los muchachos. Yo, como ando rápido siempre, se me cae una hostia, por ejemplo, consagrada, y viene un ratón y se la come. ¿Comulgó? No comulgó el ratón porque el ratón no estaba consciente, no sabía lo que quería y pues precisamente él no tenía realmente las condiciones. Entonces, mucha gente se acercan y ni siquiera comulgan con Dios porque van con otra cuestión. Perdóneme, quizás sea capcioso con esta pregunta. No, ¿vale la pena, uno viendo cómo anda el mundo y sobre todo este país, República Dominicana, cómo se están movilizando los valores? Lo que estuvo arriba se va hacia abajo, lo que estuvo a la derecha a la izquierda y viceversa. ¿Vale la pena, Padre Rogelio, ser cristiano? No, claro que sí, vale la pena. Yo nunca me olvidé del viejito Mon, cuando yo estaba en Cristo Rey, que vivía frente a frente a la parroquia. El viejito Mon fue a un retiro que dio uno de los padres ahí, y yo le dije después cuando lo vi en la calle, Mon, ¿y tú no has vuelto a la iglesia? No, el padre me dio un retiro y yo no volví. No se trata de eso, yo no tengo que volver. El padre como que me retiró de la iglesia. No, vale la pena ser cristiano hoy. Pero el ser cristiano hoy, pues precisamente, lo que tenemos pues precisamente es que olvidarnos de tantas, en ese caso, normas, principios que surgieron pues precisamente, y lo que pasa es que hasta este momento seguimos anclados única y exclusivamente en el pasado de un cristianismo hace 2000 años, pero el cristianismo hoy tiene una respuesta para el mundo de hoy. No es lectura del Evangelio según San Marcos, en aquel tiempo dijo Jesús, no, es hoy. Hoy Jesús habla, es hoy en este Jesús tiempo, nos ¿verdad? dice, es para hoy pues precisamente. Entonces lo que seguimos es con un cristianismo trasnochado, un cristianismo en ese caso pues precisamente que respondió, hay que decirlo, a una época medieval o mucho antes de la Edad Media. Es cierto que hay cristianos perfumados. No solamente hay una iglesia perfumada, no sobre todo en la República Dominicana. Bueno, tú sabes, fue lo que nosotros venimos de la época de los 60, de la expresión aquella. Yo creo en Cristo, pero no creo en los cristianos. Yo creo en Cristo, pero no creo en la iglesia. O soy ateo por la gracia de Dios. Soy ateo por la gracia de Dios. Espérate, pues por lo tanto, ¿qué es lo que falta? Entonces, lo que ha faltado es que más que hablar de Cristo, seamos otros Cristos. El lenguaje de los mudos, Padre, el ejemplo, es lo que ha faltado. No de los mudos, lo de Jesús. Nunca olvidar la expresión de Jesús cuando los discípulos, Juan le mandó a preguntar a los discípulos, pregúntele a Jesús que si él es el Mesías o no es el Mesías. Que nos saque de la duda. Fueron los discípulos de Jesús y Jesús le preguntaron, Juan nos mandó a preguntarte que si tú eres el Mesías, y Jesús no le dijo nada, sino quédense conmigo. Y al final del día, de la tarde, le dijo, vayan y díganle a Juan lo que ustedes han visto y oído. Por lo tanto, Jesús no hablaba, sino que Jesús predicaba con el ejemplo. Y esto es lo que hace falta hoy para que tengamos un cristianismo mucho más creíble. ¿Qué es lo que hay que hacer del cristianismo hoy?
Más que hablar es hacer, porque nosotros los cristianos somos buenos hablando, pero después en ese caso, en el momento de la praxis, ahí es donde... Utilicemos el concepto de hoy, Padre. Se requiere en la iglesia, sobre todo en la iglesia católica, pues un proceso de reingeniería. Ciertamente que sí, ciertamente que sí. Y en América Latina lo está ofreciendo. Yo quiero que hablemos de eso más adelante, con su permiso, Padre, y sobre todo qué aporte está haciendo el Santo Padre Francisco para que se logre ese proceso de darle una nueva imagen, un nuevo sendero a la Iglesia Católica, no solamente a nivel universal, sino también a nivel concretamente de República Dominicana. Vamos a la pausa. Regresamos en breve para seguir conversando con el Padre Rogelio Cruz. No lo cambien, no lo cambien. Suave brisa de lindas flores, del fondo de los mares la perla querida, Quisqueya divina. En mis cantares, linda Quisqueya, yo te comparo con una estrella. En sus miradas amor, en sus respuestas sí, y para su dolor un solo fin. Él se fue, los cabellos pintados de gris. Ella dejó de cuidar las flores del jardín y le decía ven. Tenemos que vivir. Y los muchachos del barrio le llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, Hermoso tema, un poema hecho canción por el grupo Mocedades, Padre. Usted lo disfrutó en grande, Ay, imagínate, ¿Eh? de la época de nosotros. de los años 70, 60, ¿no? Sí, sí, no. Eran tiempos totalmente diferentes. ¿Usted recuerda aquel tema, Secretaria? Oh, pero bueno, acá. ¿Eh? Y no solamente Así que es, son clásicos. un Claro, clásico. tú le pones eso a los muchachos ahora, a la juventud ahora, y Y no entiende nada. no solamente no entiende nada, sino que es otra época, es un tiempo totalmente diferente, pues por lo tanto, más que ponerle eso, tú en ese caso, pues, debe tener la capacidad de acompañarle y de estar con ellos. Y Con decirle- eso no y estamos decirle- condenando el reggaetón, ¿eh? Ah, no, y decirle, mira, además de lo que tú oyes, hay otras cosas también que nos dio sentido a nosotros también. Tú ves. Y después- Claro que sí, eso sí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo creo que es necesario un norte, un ícono. Por ejemplo, yo recuerdo en mi época de adolescente y todavía siendo una persona adulta, yo me he llenado de mucha satisfacción siempre teniendo en una habitación nuestra, en la intimidad, una foto de Jesús. Pero no el Jesús aquel impecable, No, sino el Jesús de carne y huesos. Ciertamente que sí. No el Jesús europeo, aquel que parece que lo ahí es que maquillaron y lo volvieron medio feminista también, ¿verdad? Exactamente. Ahí es que está. Tú O ahorita- afeminado. Tú ahorita antes, por ejemplo, de ir a una pausa, te hablaba de la reingeniería que necesita la iglesia hoy. Y eso es parte del proceso, pues, precisamente de todo esto. Porque, por ejemplo, yo me encontré con esta realidad. Antes, tú te arrodillabas delante de un ángel blanco con el cabello, en este caso, pues, precisamente, y hacía oración en un templo, una cosa esa. Esa misma oración yo la estoy haciendo hoy en los callejones, en los campos, cuando me encuentro un niño, un viejito tirado, una gente sin comer. Y la oración que yo decía, Señor, esto, yo lo estoy diciendo, Señor, ¿por qué tanta injusticia? ¿Por qué este niño no tiene siquiera pues, por posibilidad, por ejemplo, de ir al médico? Entonces, pues son otras realidades pues totalmente diferentes. Entonces, ese proceso, por ejemplo, de un cristianismo europeo traído aquí e impuesto en América Latina, pasándole por encima a unos elementos religiosos que Y existían sobre aquí. todo con unos cánticos que lo que generan es bostezo, ¿eh? Pero no solamente Y llaman a dormir. a no, uno no en solamente el templo. bostezo, si fuera eso no fuera nada, sino que pues precisamente lo que te llaman es a la alienación única y exclusivamente. Te dejan igual que como tú fuiste pues ahí, única y exclusivamente, sino que
la fe, pues precisamente una celebración es un lugar donde tú vas a celebrar tus vivencias de todos los días, pues precisamente. Padre, ¿y qué está haciendo realmente el Papa Francisco, Panchito, como yo le llamo cariñosamente, para que todas estas cosas cambien? Mira, la reingeniería de la iglesia en América Latina y en el mundo comenzó, pero se ha quedado única y exclusivamente, hay que decirlo, hay que reconocerlo, pues, a nivel teórico. Recuérdate que hubo el Vaticano II. Sí. El Vaticano II fue esa gran reunión donde el Papa Juan XXIII dijo, abramos la puerta de la iglesia, que entre el Espíritu Santo y lo que el Espíritu tiene que llevarse aquí, que se lo lleve sin ningún problema. Le llamaban el Papa Bueno, el Papa Juan XXIII. Del Concilio Vaticano viene lo que es la aplicación del Vaticano en el mundo y aquí en América Latina. Aquí hemos tenido 6 aplicaciones. La primera aplicación fue en Río de Janeiro, que no tuvo ningún tipo de trascendencia. Reingeniería de la iglesia, te estoy hablando, digo, ¿por dónde va? En América Latina. Pero en Río de Janeiro esa conferencia no tuvo mucha trascendencia, sino que pasó. Pero viene después lo que es Medellín. Medellín ha sido el documento más revolucionario que ha tenido la iglesia. En Medellín se hacen 2 opciones fundamentales. La iglesia hace 2 opciones, es decir, 2 caminos, que es lo que ha hecho el Papa Francisco, lo que está haciendo en los momentos actuales, los pobres. Y está ese número que dice, asistimos a la terrible desgracia de que en América Latina los pobres son cada vez más pobres y los ricos más ricos a costa de la pobreza de los pobres. Pues por lo tanto, hay que comenzar, dice ese documento, a disminuir la brecha que existe entre pobres y ricos, que ya no es una brecha, se ha convertido en un abismo grandísimo, prácticamente insuperable. Y la segunda opción, porque yo sé que el tiempo es poco, es la cuestión de la juventud. América Latina es un continente eminentemente joven y ahí nace la pastoral juvenil. Tú te recuerdas de la famosa Pascua Juvenil, los grupos juveniles y sobre todo pues, precisamente esos encuentros. Usted no me mencionó el caso de Puebla, ¿eh? No, viene que el tercer documento es Puebla. Puebla, entonces. Eso fue extraordinario. Puebla, no solamente Puebla, ¿qué hace? Puebla asume el documento de Medellín y le añade una tercera opción. ¿Cuál fue? En ese caso fue la de los pobres, los jóvenes y ahora la promoción humana. Puebla dice, ok, tenemos los pobres, tenemos los jóvenes, pero hay que comenzar con un proceso de Oye, el término es promoción humana, no es tenerlo ahí por tenerlo ahí. Y Puebla entonces asume esos elementos, pues precisamente. Y Puebla con Medellín ha sido uno de los documentos, incluso nunca se dijo que fue Puebla ni fue Medellín. ¿Por qué? Porque los que hablaban de Puebla y Medellín siempre eran o una monja comprometida o un cura comprometido en un campo pues por allá, y los obispos nunca se atrevieron a decir que era Medellín. Entonces, cuando salía algo Medellín, algún obispo hablaba lo que decía, eso no es Medellín, pero nunca se dijo lo que era Medellín real, efectivamente, y Puebla. Entonces, disculpa, después viene el documento de Santo Domingo. Aquí en Santo Domingo se cometió la barrabasada de que nuestras autoridades, comenzando por nuestra autoridad máxima aquí de la iglesia, hubieron obispos de Brasil que pidieron ir a los barrios marginales para conocer la realidad nuestra. Y no se lo permitieron. ¿Dónde lo metieron? En el Hotel Quinto Centenario, Así es. en aquella época. Y obispo se fue inconforme, pues precisamente. Inclusive, porque la iglesia dominicana iba por un camino totalmente diferente a la iglesia latinoamericana. Inclusive el mismo Papa, Juan Pablo II, se colocó de espalda al monumento del Faro. Claro. Y eso tiene una implicación, una pero y una explicación muy certera y muy precisa. Entonces después viene el documento de Santo Nunca entró al monumento, eso es importante que se destaque. Claro que Juan sí. Pablo II nunca entró al Faro a Colón. ¿Por qué? Porque precisamente era la negación de lo que es el proceso de que había comenzado la iglesia en América Padre, Latina. pero ¿cómo es posible que dándose todo ese proceso tan interesante, ¿no?, y que implica una revolución al interior y al exterior de la iglesia, todavía tenemos ministros religiosos de la cúpula religiosa, de lo que yo denomino la iglesia perfumada católica dominicana, ¿Tú sabes por que qué? todavía insisten en querer tener paz, tranquilidad, sin que haya justicia? No, ¿Por qué? espérate. Medellín lo dice claro. Dígame. Habla del tema de la paz, por ejemplo, Medellín. Medellín dice, ok, la paz. La paz no es la paz que se vive en el cementerio, sino que la paz tiene 4 características. Ni viene de palo la paz. No. La paz tiene 4 características. Dice, primero, la paz es fruto de la justicia. Si no hay justicia, no hay paz. Si no hay equidad. Segundo, la paz es fruto del desarrollo. Si no hay desarrollo, no hay paz. Y espérate, tercero, dicen ellos, la paz es un qué hacer permanente.
Por lo tanto, no es que ya un tratado de paz y vamos a tener paz. No es todos los días que hay que trabajar por la paz. Y cuarta dimensión, la paz depende de ti y depende de mí única y exclusivamente. O sea que eso no Espérate. obedece a una declaración, eso no es un decreto. Vamos a tener paz. No. O sea, la dimensión que esta gente tratan y asumen en esos documentos son tan trascendentales. Pero la pregunta que tú me hacías no puede quedarse. Que por qué esta iglesia sigue con ese perfume. ¿Sabes por qué? Porque la mayor parte de los curas y estos obispos que tenemos nosotros se quedaron anclados en una teología antes del Vaticano. Nadie quiere imitar a Heder Cámara, ¿eh? El obispo rojo. Espera. Yo tuve la suerte, en ese caso, pues precisamente, del obispo de Chiapas, ¿te recuerdas? Sí, claro. Yo, Julín, un cura amigo, yo lo tuve que buscar al aeropuerto. Qué difícil es concebir la idea, por ejemplo, de un monseñor, de un obispo o un cardenal en bicicleta en República Dominicana. No, ¿Eh? o un qué obispo, difícil o todavía. un obispo sentado en una reunión, en una silla, en el suelo, pues con todo, reflexionando para ver cuál es el proceso que en tal comunidad se va. Comiéndose un pedazo de batata con un pote de leche o de chocolate en un rancho, en un campo. Entonces tú ves, la problemática entonces es que esa iglesia se ha quedado, la imagen de esa iglesia única y exclusivamente institución, una iglesia institucionalizada, y nos hemos olvidado pues precisamente que la iglesia de Jesús, claro, que hay varios, eso se llama lo que es la cuestión en los estudios bíblicos, la eclesiología. A mí me gusta mucho lo que es la imagen de la iglesia de Felipe. Felipe que iba caminando y un tipo le dice, va leyendo un texto y le dice, mira, pero ¿de quién se trata? De Jesús, le pasó eso a Jesús. Pero hay agua, tú te quieres bautizar, sí, aquí hay agua, ven, yo te bautizo. Hoy es totalmente diferente. Es una iglesia institución que la hemos institucionalizado tal. Claro, espérate, como yo te digo una cosa, digo otra, porque yo no soy ningún ignorante. Claro. ¿Cuándo surge esto? Surge en el 513 con el edicto de Constantino. Porque la iglesia, nuestra iglesia católica al principio, era un gueto, era un grupo y era lo más revolucionario que había. Okay. Eran gente al servicio de la gente, y con el edicto de Constantino, el 513, en ese caso, la iglesia católica asume la postura de un imperio decadente. Entonces le pusieron un traje ya desfasado a algo nuevo que estaba surgiendo y no pudo. Realmente. Padre, muy interesante esta conversación en un día de tanta significación para el pueblo cristiano, jueves, día Corpus Christi, ¿no? Vamos a seguir dialogando con el Padre Rogelio Cruz aquí en Con Punto y Coma, donde se hace comunicación con otro son. No se muevan de ahí, ya regresamos. Parece una gaviota de blancas plumas, dormido en las orillas del ancho mar. Quisqueya, la tierra de mis amores, de suave brisa, de lindas flores. No es fácil aceptar haber perdido. Por más que supliqué, no me abandones. Dijiste no soy yo, es el destino. Entonces entendí. Bueno, seguimos haciendo comunicación con otro son en este jueves, día de Corpus Christi. Tengo al Padre Rogelio como invitado especial, a quien quiero agradecer el sacrificio que hace para estar con nosotros. Padre, en mi época de adolescente, yo me la gozaba cantando un tema muy significativo, allá con el Padre Félix y los muchachos del Centro Juvenil Católico, que entre otras cosas decía, amémonos de corazón, no de labios ni de oído, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Exactamente. ¿Tiene eso todavía asidero, validez en la sociedad de hoy? Ciertamente que tan solo por el contenido, tan solo por el significado, pues precisamente por todo lo que significa, oye, amémonos de corazón. Por lo tanto, no es que tú vas a inventar el amor, sino que el amor, pues precisamente, si no sale de ahí, desde lo más profundo, pues precisamente lo que estás haciendo es por hacer cosas únicamente y exclusivamente, o lo que estás haciendo ni te va a hacer bien a ti, ni va a hacer bien nada, ni va a hacer bien pues a la sociedad. Claro, que eso te lo dicen los muchachos hoy de otra forma.
y la gente te lo dice de otra forma hoy. Tú ves, porque por ejemplo, yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Los muchachos te lo cantan eso. Precioso tema. Tú ves que es un tema lindísimo. Jamás podré imaginar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar. O cómo no creer en Dios. Tú ves, cómo no creer. Exacto, tú ves. Son todos temas en ese caso pues presentes hoy. O si no, Ricardo Arjona, Jesús es verbo, no sustantivo. ¿Tú te imaginas esa cuestión hoy para nosotros? De mi barrio la más religiosa era doña Carlota. Era doña Carlota. Hablaba de amor al prójimo en Poncho, siempre lo te decir, oye, de hacer una cosa y hacía otra. Es un evangelio con música, definitivamente. Tú ves. Entonces yo pienso que no podemos quedarnos allá atrás, sino que tenemos que ir. Yo, por ejemplo, uso mucho la expresión esa porque la gente no le encuentra sentido a la vida. Por ejemplo, eso de Ricardo Arjona, la señora de las 4 décadas. Señora, no le ponga años a su vida, póngale vida a sus años. A sus años, como debe ser. Pero, espérate. Entonces, los muchachos, eso hoy le encuentra sentido, tú ves. Es bien interesante. Padre, un día como hoy, jueves, Corpus Christi, ¿qué se hace regularmente en un templo católico dominicano? Bueno, desde el día anterior se comienza en ese caso pues precisamente con algún tipo sino de vigilia, para que en ese caso poner la gente como en sintonía. La vigilia son momentos de oración donde se toman en este caso pues textos de la Sagrada Escritura y se toman también canciones de estas pues precisamente que se aplican pues precisamente al tema de la Eucaristía, y después pues precisamente se toman también algún tipo de reflexión del momento actual de algún predicador, una cosa de esa pues precisamente, y al día siguiente pues precisamente se tienen las Eucaristías, porque es fiesta como los domingos. Los domingos se tienen las Eucaristías. Ese día, de manera especial, pues por ejemplo, como es fiesta del cuerpo y la sangre de Jesús, un elemento que se toma, por ejemplo, es que la comunión, en lugar de ser la hostia, se le da también bajo las 2 especies, que todo el mundo en ese lado comulgue con el pan y el vino. Y sobre todo, pues precisamente en todas las iglesias y la diócesis ahora han asumido lo que es la cuestión de la procesión de Corpus Christi, la procesión del cuerpo y la sangre de Jesús, donde se reúnen todas las parroquias, en este caso porque hoy están por sectores, de un sector se reúnen las parroquias de ese sector y caminan hacia la catedral, y allá por lo general se tiene un encuentro pues con el obispo, donde se tiene una reflexión que se adecue un poquito pues al mundo de hoy en torno a todo esto. Padre Rogelio Cruz, no quiero que usted se vaya con punto y coma sin que nos hable un poquito sobre su proyecto allá en Manabao, en Jarabacoa, y sobre todo también de su programa de construcción de viviendas. Brevemente, por favor, padre, háblenos. Sí, tú sabes que nosotros pues precisamente en lugar de estar hablando tantas cosas, lo que tenemos es pues precisamente que ir aplicando las ideas. En Manabao tenemos un centro que se llama Centro para Desaprender. La gente me dice, ¿en qué consiste ¿Cómo es el asunto? Centro para Desaprender. Que todas estas cosas que nos han enseñado, que no nos sirven mucho, tú las sacas. Hay que virarla, ¿verdad? Hay que virarla, tú las sacas, pero que eche otras cosas. La primera regla de ese centro, hay espacio para 30 personas, que ahí no se paga un centavo, sino que lo que pedimos es que tú lo dejes mejor que como lo encontraste, que te respetes a ti, respete a las personas y respete pues a las cosas pues que están allí creadas. La segunda norma... ¿Cuántos niños y niñas hay ahí? Bueno, hay espacio para 30 personas. Para 30 personas. 30, 35 personas. Tienen su dormitorio, sí, tiene su camarote, tiene todo abierto. En Manabao. En Manabao. Pero la segunda regla es, allá puede ir cualquiera que quiera hacer un aporte a esa niñez. Exacto, y no solamente a niñez, sino también si quieres participar en ese caso, pues precisamente en un tipo de actividad allá es abierta. Nosotros no bregamos temas religiosos allá, pero sí está abierto. Y en la construcción de la vivienda, exacto. Nosotros tenemos ese proyecto que es vivienda de interés social. Estamos haciendo, lo puedo decir, a boca llena, la vivienda más barata del país la hacemos nosotros. Una vivienda, son 42 metros de construcción, dos habitaciones, una sala, una cocina y un pasito, en ese caso con baño dentro y todo. Le estamos haciendo todavía con 300,000 pesos. ¿Cómo se asigna esa vivienda? ¿Cómo? Tiene que ser el más pobre. El que nunca soñó con tener una vivienda, que se le esté cayendo. Nosotros generalmente, yo tengo más de 600 peticiones. Entonces, de esas 600 buscamos, pues precisamente, por este caso, ahora estamos haciendo una, pero dijeron no se puede decir, pero la vamos a hacer de todas formas porque es una señora mal de la cabeza, loca, a cada rato se le escapa a la gente, y por lo menos hacer una habitación para que ellos tengan algo de seguridad y tengan su mamá. Padre, pues, lo felicito y me felicito de tenerle como amigo, como hermano. No, tú y yo somos hermanos. Realmente usted está haciendo un trabajo sumamente positivo. No es solamente la protesta,
que Porque es la gente necesaria, cree que es eso, que es sí. necesaria, sino estas contribuciones que ya de manera concreta se ponen es de que la manifiesto. protesta es fruto pues, precisamente de una necesidad Claro. interna de cosas no resueltas. Así es. Tú ves. Padre Rogelio, un placer. Gracias por venir a Con Punto y Coma, como siempre. Gracias y que Jesús en el sacramento del pan y vino pues siga fortaleciendo a mucha gente, porque hay mucha gente, aunque no lo creen, que ahí han resuelto muchos problemas a los pies de Jesús. Amén, amén. Señores, gracias por estar con nosotros. Como siempre, pórtense bien, cuídense mucho, traten de ser felices. Recuerden que en República Dominicana, a pesar de los pesares, se puede. Nos encontramos en una próxima, si Dios quiere, y de seguro Papá Dios va a querer, va a querer. He'll whisper words of love to you. It won't feel right. You'll try to find me in his eyes, but that's not where I'll be. Part of you can't deny. You will remember me. And when he's making love to you, don't call my name. You'll want to love him, and though you'll try, it's not the same. The details of the life we share will haunt your memory. You'll tell yourself that you don't care, but you'll remember me. I know the thing will disappear as time goes by, but feelings linger in our hearts, they will not die. Though we may go our separate ways,